¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues este vídeo va a ser muy especial porque va a ser muy divertido, quizás uno de los más divertidos del canal, porque vamos a recoger a las 4 locas del demonio que nos acompañaron a San Sebastián, unas chicas estupendas que son muy divertidas y nos vamos a ir a 2 sitios muy especiales. Al castillo de Perasense, que es un castillo increíble que está en la provincia de Teruel, y a la misma capital de Teruel, a Teruel. Ya que hemos comprado una lotería y hemos devuelto, porque nos hemos dado cuenta que luego si no hay que volver aquí, seguro que toca y a nosotros no, porque si tocaba teníamos que volver. Y aquí tenemos a las compañeras que se han comprado unas magdalenas, míralas, felices de la vida, míralas. Y a ver si encontramos lo que es el bar, que no lo acabamos de encontrar para echar un café. Y aquí, cual rey del castillo, reclamo esta propiedad. Nos encontramos en el castillo de Perasense, que se encuentra en el pueblo de Perasense, arriba encima del cerro. Y ahora vamos para adentro. Ahora vamos a entrar, que sepáis que la entrada es de 10:30 a 2 y de 4 a 7 y la entrada vale 3,50. Pues para contarnos la historia del castillo de Perasense vamos a contarnos con la estimada ayuda de Mariluz, que es la chica tan amable y tan guapa que hay en la entrada. ¿Y qué nos cuentas, Mariluz? Pues a ver, los primeros indicios de asentamientos que había en el castillo son de la Edad de Bronce y lo vemos en el segundo recinto, en la muralla, que había unas piedras bastante grandes que se llaman ciclopeas y unas pocetas que hay en el segundo recinto también que se utilizaban para hacer rituales. Luego pues ya estuvieron también los romanos que extraían el mineral de hierro de la zona y posteriormente estuvieron también los almorávides, que construyeron un torreón circular en el tercer recinto, en el siglo X. Una vez se realizó la batalla de Cutanda, echaron las tropas de aquí y pasó el castillo luego a manos de una familia que se llamaba los Ximénez de Urrea, una familia muy importante de aquí que tenía unos señoríos, y enseguida vio la corona de Aragón el poder defensivo del castillo y se lo compró por un módico precio. En ese momento empezaron la construcción del castillo como lo vemos hoy en día y nada, fue gestionado por la comunidad de aldeas de Daroca. Posteriormente también cuando se unieron Isabel y Fernando pues ya no tenía un valor defensivo porque ya no había guerra contra Castilla, entonces pasó a ser una cárcel, la cárcel también de la comunidad de aldeas de Daroca. Cuando se dejó de utilizar como cárcel, posteriormente pasó a los carlistas. Entraron los carlistas, bueno, en realidad fue ocupado por los isabelinos, ¿vale? Una de las formas por la que se mantiene el castillo también hoy en día es porque ha sido utilizado a lo largo de los tiempos. Y como veis, ha hecho la toma sin equivocarse. ¿Cómo lo veis, eh? Me la voy a llevar, me la llevo. Me la llevo, sí. Bueno, vamos a decir hasta luego. Hasta luego. Y subiendo al castillo nos hemos encontrado a la guardia de el Rey Lobo. Bienvenidos al castillo Perasense. Bueno, con todas las máquinas de asedio que hay aquí en el primer entorno que nos hemos encontrado. Bueno, maravilla, ballestas, cosas para hacer el mal todo el rato. Mira, delicia. Así que, si queréis venir y queréis más información, suscribiros al canal de Paco el Viajero. Bueno, y aquí se están disputando al príncipe que hay detrás de la cámara. Eso. Venga, que gane la rubia, ¿eh? Ah, hombre, como siempre.
Oye, la moribunda. ¡Que la muerte! Igual. Al fondo se nos ha quedado una parada. Igual. Bueno, venga. ¡Voy! ¡Voy! Todo lo que sea por los suscriptores, ¡voy! En el principal patio tenemos varias armas de asedio, como la escala de asalto, el trabuco de contrapeso, una de mis armas favoritas, ya que era capaz de mover piedras con un peso de toneladas y mandarlas a lo que es fuera del castillo y evitar el asedio. La grúa elevadora, allí tenemos la catapulta, a nuestra izquierda tenemos el pilón, que es lo que hace que revienten las puertas de los castillos, y pues es lo que queda de entonces. Desde lo alto del castillo, donde miraban a lo lejos para defenderlo, ¡Oneida! ¡Princesa mía! ¡Llegaste! Pues venga, sube. Una de las cosas que debéis saber cuando venís con un par de chicas es que uno va con la cámara, sí. Y es un poquito pesado, sí, pero es que observar. No pasan ni 5 segundos y foto, y foto, y foto, y foto. Eso estamos, pues es verdad, que no vamos a llegar nunca a Teruel, venga. Nunca vamos a llegar a Teruel. ¿Cómo manejar un palo de selfie? Enseñándole a Paco cómo mover el palo. El palo se mueve. Le estoy diciendo No que se es mueve. una porquería. Manténlo firme, Paco. Sí, Mira. firme lo tengo todo. Sí. Venga. ¡Qué maravilla! ¿A que adivino qué vais a hacer ahora? Foto. Un claro ejemplo de mi mañana. Llevamos aquí 2 horas y no hemos visto el castillo. La otra queriéndose hacer una foto como si empujara la piedra. La otra saltándose las medidas de seguridad. ¿No aceptaste el viaje? Yo acepté el viaje. Bueno, para ser un buen rey del castillo tenéis que tener a vuestras 3 amantes. Ya me están diciendo que suba. ¡Ya llego! ¡No hay prisa! Venga, no, que si no llegamos a Teruel. ¿Está hecha la cama o no? Claro. Venga, príncipe del closet. Príncipe legal. Sabéis que no se os escucha, ¿no? ¡Gloria! Venga. ¡Amor mío! Amor mío, no, Paco, princesa mía. Todavía no llegas a princesa, lo siento. Por favor. Vale. Princesa mía, ¿has escondido a tu amante o no? ¿O me lo voy a encontrar? No, habéis venido, amante mío. He llegado, sí. Que yo aquí esperándote. Sí. Con la cama ya hecha y caliente. Pues venga, Tu amante. ya sabes lo que te toca, ¿no? Se salió Venga, que voy corriendo. El recinto cuenta con 3 partes. La parte que hemos visto ya del patio, el nivel intermedio, que es el que estamos ahora, y el nivel superior, que es el que vamos a entrar ahora y es el de la torre. Y en todos lo que es los bordes, pues eso, las máquinas de asedio para defender dicho castillo. Vamos para adentro. Y esta escalinata supongo que subirá hasta arriba del todo. No, dale los Mayra. No, no le saques.
Espérate, allí. Aquí está la habitación. Que dicen que tengo ya la cama caliente, pero se me ha escapado. ¡Gloria! ¿Dónde está Gloria? Y una de las vistas desde una habitación. Una habitación. Esto da acceso a una segunda torre, que si no me mato la veremos con un pequeño foso. Y desde aquí se ven las vistas. Seguimos con la visita del castillo y las locas del demonio, que se han subido a la roca como las cabras. Venga, que os hago una foto. No saben que no les estoy haciendo una foto, míralas. ¡Qué mojas! ¡Ya está! ¡Echa la foto! Encuentra la maqueta del castillo, que refleja fielmente en dónde está situado, que es encima de la roca. Ahí se ve mejor. En las estancias subimos unas escaleras y vamos a la siguiente torre. Y desde lo más alto del castillo, donde se ven los patios y todo el paisaje, donde se defendía el castillo y se visualizaban los enemigos, nos despedimos y nos vamos al siguiente destino, que no sé si llegará a ser Teruel o lo que haya por el camino. No quiero un niño que no sepa nada. ¿Qué es lo que queréis vosotros? ¡Con mayores! Señores, Y que manden flores. a mí me gustan más grandes. Que no te quepa en la boca. 2 pesos. Loca.